Buenas noches, profesor. Quien le habla es el alumno Bazán Puerta Brian Manuel y el día de hoy le hablaré acerca de las enzimas. Definición. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también suelen ser de ARN. Una enzima modifica la velocidad de reacción, sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad, siempre y cuando sea energéticamente posible. Las enzimas son moléculas de proteínas, casi todas con capacidad de facilitar y acelerar las reacciones bioquímicas en los tejidos vivos, disminuyendo el nivel de la energía de activación propia de la reacción. Casi todas las enzimas son mucho más grandes que los sustratos sobre los que actúan, y solo una pequeña parte de estas, alrededor de 3 o 4 aminoácidos, están directamente involucradas en la catálisis. ¿Cuál es la función de las enzimas? La dinámica interna de las enzimas está relacionada con sus mecanismos de catálisis. La dinámica interna se define como el movimiento de diferentes partes de la estructura de la enzima, desde residuos individuales de aminoácidos hasta grupos enteros de aminoácidos o incluso un dominio proteico entero. Estos movimientos se producen a diferentes escalas de tiempo que van desde los femtosegundos hasta los segundos. Casi cualquier residuo de la estructura de la enzima puede contribuir en el proceso de la catálisis por medio de movimientos dinámicos. Su modo de acción. Las enzimas pueden actuar de diversas formas. 1. La reducción de la energía de activación mediante la creación de un ambiente en el cual el estado de transición es estabilizado, como por ejemplo forzando la forma de un sustrato. La enzima produce un cambio de conformación del sustrato unido el cual pasa a un estado de transición, de modo que se ve reducida la cantidad de energía que precisa para completar la transición. 2. Reduciendo la energía del estado de transición, sin afectar la forma del sustrato, mediante la creación de un ambiente con una distribución de carga óptima para que se genere dicho estado de transición. 3. Proporcionando una ruta alternativa, como por ejemplo, reaccionando temporalmente con el sustrato para formar un complejo intermedio, enzima-sustrato, que no sería factible en la ausencia de una enzima. 4. Reduciendo la variación de entropía necesaria para alcanzar el estado de transición, energía de activación, de la reacción mediante la acción de orientar correctamente a los sustratos, favoreciendo así que produzca dicha reacción. Su clasificación. Existen 6 tipos o números de clases de enzimas. Vamos a hablar de cada una de ellas con un pequeño concepto. Las oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidorreducción o redox. Precisan la colaboración de las coenzimas de oxidorreducción en el nicotín-adenín-dinucleótido, nicotín-adenín-dinucleótido fosfato y en el flavin-adenín-dinucleótido, que aceptan o ceden los electrones correspondientes. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica. 2. Transferasas. Como su mismo nombre lo dice, se encargan de transferir los grupos activos obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Las hidrolasas, que catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de manómetros a partir de polímeros, actúan en la digestión de los alimentos previamente a otras fases de su degradación. La palabra hidrólisis se deriva de hidro, que significa agua, y lisis, que significa disolución. 4. Liasas. Catalizan reacciones en las que se eliminan grupos de agua, dióxido de carbono y amoníaco para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace. 5. Las isomerasas, que actúan sobre determinadas moléculas obteniendo o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición, es decir, catalizan la raceminización y cambios de posición de un grupo en determinada molécula obteniendo formas isométricas. Suelen actuar en procesos de interconversión. 6. Ligasas, que catalizan la degradación de síntesis de los enlaces denominados fuertes mediante el acoplamiento a moléculas de alto valor energético como el adenosín trifosfato
ATP. Cofactores enzimáticos. Los cofactores. Algunas enzimas no precisan ningún componente adicional para mostrar una total actividad. Los cofactores pueden ser compuestos inorgánicos como los iones metálicos, los complejos de ferro sulfuroso o compuestos orgánicos como la flavina o el grupo hemo. Los cofactores orgánicos pueden ser a su vez grupos prostéticos que se unen fuertemente a la enzima o coenzimas, las cuales son liberados del sitio activo de la enzima durante la reacción. Las coenzimas incluyen compuestos como el nicotina-adenin dinucleótido en su estado puro y natural y el nicotina-adenin dinucleótido fosfato. Un ejemplo de enzima que contiene un cofactor es la anhidrasa carbónica, el cual el zinc es el cofactor. Estas moléculas suelen encontrarse unidas al sitio activo y están implicadas en la catálisis. Por ejemplo, la flavina y el grupo hemo suelen ser implicados en las reacciones de redox. Las enzimas que requieren un cofactor pero no lo tienen unido son denominados apoenzimas o apoproteínas. Una apoenzima junto a un cofactor o cofactores es denominada holoenzima, que es la forma activa. El término holoenzima también puede ser aplicado a aquellas enzimas que contienen múltiples subunidades, como en el caso del ADN polimerasa, donde la holoenzima es el complejo con todas las subunidades necesarias para llevar a cabo la actividad enzimática. Rutas metabólicas. Existen 3 rutas metabólicas. Las más conocidas, como el catabolismo, la ruta metabólica catabólica, la ruta anabólica y la ruta anfibólica. En este caso voy a hablar de la ruta anabólica. ¿Qué es la ruta anabólica? Se encarga de la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. Son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la síntesis de materia orgánica. En otras palabras, las reacciones anabólicas son aquellas en las que no se obtiene energía, sino todo lo contrario, pues de esta debe consumirse para lograr pasar a moléculas sencillas a otras más complejas. Es el inverso de las catabólicas. Las reacciones catabólicas culminaban con la obtención del ATP. Estas moléculas combustibles son utilizadas por las rutas anabólicas. De ahí digamos que todas las rutas están interconectadas, para sintetizar moléculas complejas a partir de sencillas con objeto principal de regenerar células y mantener saludables a los órganos y tejidos orgánicos. La glucogénesis es parte de una ruta anabólica de la que les voy a hablar más adelante. Las rutas anabólicas son rutas que convierten moléculas precursoras de bajo peso molecular, tales como el dióxido de carbono, acetato o piruvato, en moléculas progresivamente más grandes y complejas como la proteína, polisacáridos, lípidos de membrana y ácidos nucleicos. Tales rutas invariablemente requieren el consumo de una energía, como el ATP, y el poder reductor del NADPH, que es el nicotina-adenin dinucleótido fosfato. Se denominan colectivamente como anabolismo, por ejemplo, el ciclo de Calvin, la biosíntesis, ácidos grasos y la glucogénesis, de la que les voy a hablar más adelante en la siguiente diapositiva. Vamos a explicar las dos primeras, que es el ciclo de Calvin y la biosíntesis de ácidos grasos. El ciclo de Calvin es una ruta anabólica exclusiva de los organismos fotosintéticos como las plantas, una fase imprescindible de la fotosíntesis en la cual se obtiene ATP gracias a la energía lumínica y átomos de carbono a través del CO2, permitiendo así la síntesis de glucosa. La biosíntesis de ácidos grasos es el inverso de la beta-oxidación. Esta ruta anabólica, gracias al consumo de ATP y al aporte de moléculas precursoras, permite la síntesis de cadenas de ácidos grasos, algo muy importante para conformar las membranas de las células. La glucogénesis.
¿Qué es la glucogénesis? Es el inverso de la glicólisis, pues en este caso partiendo de aminoácidos u otras moléculas estructuralmente sencillas se consume ATP, con el objetivo de sintetizar moléculas cada vez más complejas hasta dar lugar a la glucosa, el cual es imprescindible para alimentar el cerebro y los músculos. Esta ruta anabólica es muy importante cuando no ingerimos glucosa a través de alimentos y hay que echar mano de reservas que tenemos en formas de glucógeno. Es el proceso de la elaboración de la glucosa a partir de sus propios productos de descomposición o de los productos de descomposición de los lípidos, que son las grasas, o las proteínas. Una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glúcidos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, como fuentes de carbono para su vía metabólica. Todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. Los ácidos grasos de cadena par no proporcionan carbonos para la síntesis de glucosa, pues el resultado es su beta-oxidación. El acetilcoenzima A no es un sustrato glucogénico, mientras que los ácidos grasos de cadena sin par proporcionan un esqueleto de los carbonos que derivan en acetilcoenzima A y succinilcoenzima A, que es un sustrato glucogénico por ser intermediario del ciclo de Krebs. En la glucogénesis, algunos tejidos como el cerebro o los eritrocitos, el riñón, la córnea del ojo y el músculo, cuando el individuo realiza actividad extenuadamente requieren de un aporte continuo de glucosa, obtenidos a partir de glucógeno que proviene del hígado, el cual solo puede satisfacer estas necesidades durante 10 a 18 horas como máximo, lo que tarda en agotarse el glucógeno almacenado en el hígado. Posteriormente comienza la transformación de glucosa a partir de sustratos diferentes como el glucógeno. La glucogénesis tiene lugar casi exclusivamente en el hígado y en un 10% en los riñones. Es un proceso clave pues permite que los órganos superiores obtener la glucosa de estos en estados metabólicos como en el ayuno. Acá tenemos algunas imágenes de la glucosa y el proceso de la glucogénesis. Y eso sería todo sobre enzimas. Gracias.